Muy buenas tardes, bienvenidos a esta charla, la violencia intrafamiliar. El día de hoy vamos a analizar los siguientes objetivos. Vamos a ver los datos e impacto de la violencia doméstica. Vamos también a aprender qué es el ciclo de la violencia doméstica. También repasaremos guías de ayuda para las víctimas de violencia doméstica y veremos el impacto de la violencia doméstica en niños y adolescentes, al igual que les daremos consejos prácticos. La violencia familiar. ¿Entre quiénes ocurre la violencia familiar o doméstica? La mayor parte de los casos se dan entre parejas, ya sean heterosexuales o del mismo sexo. También puede ser que el abuso sea de padres a hijos, abusos de adultos mayores, el abuso entre hermanos o el abuso de una persona con capacidades diferentes. Las estadísticas de la violencia doméstica. Cada año en los Estados Unidos hay más de 3 millones de incidentes de violencia doméstica. Esto significa que cada 9 segundos una persona es golpeada por su pareja. Cada año más de 4,000 víctimas de violencia doméstica son asesinadas. Y el 95% de las víctimas de violencia doméstica son mujeres. La violencia doméstica causa más lesiones a mujeres en los Estados Unidos entre las edades de 15 y 44 años. Esto es un número aún más grande que si combináramos los accidentes automovilísticos, las violaciones y los asaltos combinados. Combinando estas tres, de todas maneras, es más alto el número de víctimas de violencia doméstica. Y esto es solo para que nos demos una idea de qué tan grandes son las cifras aquí en los Estados Unidos. Alrededor de la tercera parte de las mujeres que asisten a las salas de emergencia están ahí por lesiones causadas como resultado de la violencia doméstica. Las adolescentes, por su corta edad e inexperiencia, las mujeres embarazadas y las mujeres adultas mayores corren un riesgo más grande ya que se les considera que son más vulnerables. ¿Por qué las víctimas permanecen en la relación? Y cuando nosotros no tenemos información de cómo suceden o cómo es este patrón o este círculo de la violencia doméstica, muchas veces tendemos a juzgar o a no entender por qué las víctimas permanecen en la relación. Pero en la siguiente diapositiva vamos a entender y analizar qué es este ciclo de la violencia. Este ciclo de la violencia doméstica tiene 3 fases. La primera, que es la acumulación de tensión, la segunda, explosión violenta, y la tercera, que es la luna de miel. Y en la primera fase, lo que suele suceder es que la persona que es el abusador, ya sea el hombre o la mujer, comienzan a tener tensión. Y esta tensión se puede dar ya sea porque les está yendo mal en el trabajo, por falta de dinero, tal vez están acumulando las cuentas y la tensión de no tener para pagar inicia esta parte del ciclo. La tensión causa que el abusador se sienta impotente y el abusador elige reaccionar contra la esposa o la pareja, contra el compañero, con el abuso verbal, los insultos y las acusaciones. Esto puede empezar con burlas sobre lo que la persona hace o habla. Puede haber gritos, amenazas y excusas de que te trato así porque haces las cosas mal. En la medida que va aumentando la tensión, la víctima intenta calmar al abusador, incluso intenta complacerle en todo, hasta adelantarse a lo que él pueda querer para evitar ese momento de la explosión, pero eso de todas maneras será inevitable, aunque la víctima siempre esté caminando de puntitas tratando de no hacer que se disguste el abusador. De todas maneras llegará un momento donde ocurre la fase número 2, que es la explosión violenta. Cuando ocurre esta reacción, la tensión acumulada ya es más grande y causa más ataques verbales, ataques físicos, perdón, incluso pueden darse también abusos sexuales violentos. Puede ocurrir una o más veces y el abuso siempre es intencional, nunca es accidental.
La motivación detrás de cualquier tipo de abuso es herir, humillar o tener el poder y control sobre la persona. Así que la fase número 2, sin importar si has hecho cosas para evitar el enojo de la otra persona, llega en el momento de las agresiones. Y por último está la fase número 3, que es la luna de miel. Durante este periodo, el abusador usa mecanismos de defensa como culpar a los demás por lo que hizo o trata de minimizar lo que hizo. Es que ni te pegué tan feo. Ay, es que si tú no hubieras hecho tal cosa, yo no me hubiera enojado. Los mecanismos de defensa se utilizan para quitar la culpa del abusador o hacerlo sentir mejor. El abusador define el abuso e interpreta las cosas como realmente cree el que son. La pareja abusada empieza a creerse incluso estas interpretaciones. Tal vez sí, yo tuve la culpa. Si yo no hubiera hecho eso, él no se hubiera enojado. Incluso tratan de aparentar que todo está normal, se justifican y ambos miembros de la pareja intentan continuar la relación normalmente fingiendo que todo está bien. Sin embargo, el ciclo de abuso continuará si no se tratan los problemas que se tiene como pareja. Durante este ciclo de la violencia, algunas otras cosas que suelen suceder es que el abusador tal vez llega con flores, pide perdón, promete que no va a volver a actuar así. Entonces, crees que la relación ha cambiado y vuelves a confiar si es el caso. Puede ser que la persona que es abusada crea realmente que el abusador esta vez sí va a cambiar y por lo tanto decide permanecer en la relación. Algunas otras cosas que pueden suceder durante esta fase de la luna de miel es que hay esa seducción de parte del abusador. No solamente pide disculpas, sino que también fomenta la esperanza en la víctima de que va a cambiar, o puede suceder que aún siendo la luna de miel siga infundiendo miedo. El asunto es que la víctima usualmente quiere al abusador de alguna manera, todavía hay amor, entonces hay momentos en que piensa, no siempre se porta así, hay momentos donde él es muy dulce o muy bueno conmigo. También la víctima muchas veces mantiene la esperanza de que todo va a cambiar y recuerda que cuando comenzó esta relación no solía haber abuso en muchos de los casos, entonces quiere pensar que las cosas van a volver a ser como antes. O también puede ser que está el factor miedo, donde ella o él piensa que el abusador va a cumplir sus amenazas, cualquiera que éstas sean, por ejemplo, de dañarle, matarle o hacerle daño a algún ser querido. Entonces, esto es lo que ocurre durante esto que es el ciclo de la violencia doméstica. Entonces, repasemos las fases rápidamente, que la fase número 1 es la acumulación de tensión, donde se comienza a hacer algún tipo de abuso verbal debido a que el abusador se comienza a sentirse tenso por cualquiera que sean sus razones. Llega la fase número 2, que es la explosión de violencia, y sin importar si uno trata de hacer lo mejor que pueda en todos los aspectos, el abusador llega un momento en que sufre esta explosión y ataca, puede ser verbal, física y sexualmente, y después llega finalmente la fase número 3, donde es esta luna de miel, donde vienen las disculpas, las promesas, y se vuelve a confiar o a tratar de llevar una relación normal. Entonces, este ciclo es algo que constantemente se está repitiendo cuando hay una relación de violencia doméstica. Otro factor que nos gustaría analizar con ustedes es lo que es la relación de poder y control. Y para esto queremos mostrarles esta rueda de poder y control que tiene que ver con la violencia tanto física como sexual y cómo se lleva a cabo en diferentes áreas. En la primera área vamos a ver que está las amenazas, y esto puede ser que traten de asustar a la persona con hacerle mal, amenazarla con que lo van a dejar o la van a dejar. Puede que haya la amenaza del suicidio también, o con denunciar falsamente a una autoridad, obligar a la persona a retirar los cargos presentados contra él o ella,
y también puede que obliguen a la persona a cometer actos ilegales. Después tenemos el área de la intimidación, donde pueden provocarle miedo a través de sus miradas, de sus acciones y de sus gestos. Puede ser que el abusador también destroce objetos de la persona abusada, que le intimide rompiéndole sus cosas personales, maltratando a los animales domésticos o mostrándole armas. Aun cuando no se le apunte con el arma a la víctima o se le amenace con ella, el simple hecho de mostrarle que tenemos un arma y se puede usar de manera que le lastime o contra esa persona, ya es un acto de intimidación. También suele ocurrir el abuso emocional, donde hacen sentir a la persona inferior, la hacen sentir mal, le insultan con nombres ofensivos, le hacen pensar que está loco o loca, lo tratan de confundir a propósito, hay humillación y hay ese factor de hacerte sentir culpable. También ocurre el aislamiento. Controlan lo que hacen, a quién ven, con quién pueden hablar, lo que pueden leer y lo que pueden ver y a dónde van. También pueden limitar la vida social utilizando los celos para justificar sus actos. No me gusta que te vean los demás porque te quiero mucho y eres muy bonita. Entonces suelen decir cosas como estas para convencer a la víctima. Negar, culpar o desvalorizar. No tomar seriamente la preocupación de que se tiene o está ocurriendo un abuso. Negar que hubo abuso. Hacer sentir a la persona responsable de la conducta abusiva o decirle que él o ella lo provocó. Entonces, el convencer a la víctima de que si él o ella no hicieran tal o cual cosa, entonces yo no te abusaría. También se da la manipulación de los niños, hacer sentir culpable por el comportamiento de los niños, usar a los niños como intermediarios y mantener así el control, usar las visitas con los niños para molestarlo o molestarla o amenazarle. Amenazar con quitarle a los niños. Eso también se da en estas relaciones y es el poder y control, para ejercer poder y control sobre una persona. Si me dejas, no vas a volver a ver a los niños. O si me dejas, voy a matar a los niños. Hay extremos, ¿verdad? Muchas veces en este tipo de amenazas o de manipulación. También suele suceder que se ejerza el abuso económico, donde no dejan trabajar a la persona, le impiden mantener un empleo si es que ya lo tiene. También pueden obligar a que se entregue el dinero. También no darle dinero a la persona, quitarle su dinero o no informarle acerca de los ingresos familiares o no permitirle disponer de ingresos. Eso es el abuso económico. Y también vamos a hablar lo que es esto del privilegio masculino. Cuando tratas a la mujer como una sirvienta, no la dejas tomar decisiones importantes, actúas como que eres el rey de la casa y también son muy definidos los roles del hombre y la mujer dentro de la familia. Por ejemplo, los hombres no limpiamos, tú tienes que limpiar. Los hombres no. Yo no cocino porque yo soy hombre. Yo no cuido a los hijos porque yo soy hombre. Yo puedo salir y hacer lo que yo quiera o estar con otras parejas porque yo soy hombre. Tú no porque eres mujer. A eso se refieren con el privilegio masculino. Así que como verán, son muchas las maneras y tipos de abuso que una persona que abusa a otra puede hacer o llevar a cabo para ejercer el poder y control sobre otra persona. ¿Qué hacer si vives en una relación de maltrato? Pues el primer consejo sería memorizar los números de teléfono importantes de quienes puedes llamar en caso de una emergencia. Claro que si no tienes a quién llamar, pues puedes marcar siempre el 911, que es el número de la policía. El consejo número 2 sería guardar documentos importantes en un lugar seguro en el que puedas encontrarlos cuando los necesites. Incluso si no los puedes tener en la casa, teniendo miedo a que el abusador los encuentre,
tal vez puedas confiar en alguien que sea de tu entera confianza para guardar estos documentos, como los suelen ser actas de nacimiento, matrículas consulares, tal vez los datos de tus cuentas de banco, eh, todos estos documentos que puedes llegar a necesitar, documentos de la escuela de tus hijos, es importante que tengas acceso a ellos cuando los necesites. Incluso hay algunos bancos que proveen el servicio de una caja de seguridad donde por una cantidad muy accesible puedes tener esos documentos guardados en una caja en el banco. Número 3, si puede, abra su propia cuenta de banco. Esto le permitirá tener acceso a ingresos, a dinero, para que en caso de una emergencia usted tenga con qué mantenerse a usted y a sus hijos en el caso de que los tenga. El número 4, manténgase en contacto con sus parientes y vecinos. Como comentábamos hace un momento en la rueda de poder y control, el abusador siempre tiende a querer aislar a la persona, porque entre menos contacto tiene con sus parientes o familiares o sus vecinos, amigos, cualquiera que sea el caso, entonces más sola se siente y hay menos probabilidad de que quiera salir de la relación o de que busque ayuda. Entonces es muy importante que usted se mantenga en contacto con sus parientes o vecinos para que tenga ese apoyo constante en caso de que decida poner fin a esta relación. En la número 5, para los casos que son muy extremos o donde ya no se puede sostener por miedo a que va a ocurrir algo muy grave, es importante memorizar un plan de escape. ¿A dónde me iría? ¿Cómo me iría? ¿Quién me va a ayudar? ¿Voy a envolver a la policía? Entonces, el considerar todas estas cosas es de suma importancia. El consejo número 6 es: deje un juego de llaves en el coche, dinero extra y un cambio de ropa limpia y copias de los siguientes documentos con un amigo o pariente: actas de nacimiento, las suyas y las de sus hijos, tarjeta de seguro social, pasaportes y tarjetas de residencia, los expedientes de la escuela de sus hijos y sus expedientes médicos, direcciones y números telefónicos importantes, estados de cuenta bancarios, identificación de la asistencia social. Y esa identificación se refiere a si usted tiene una tarjeta de, por ejemplo, CalFresh, que es lo que lleva por nombre el programa de estampillas, o de su tarjeta de disability o de desempleo. Entonces, si tiene algún tipo de asistencia social, mantener esas tarjetas duran con esos otros documentos. Sé que esto puede sonar como que es tal vez innecesario, pero cuando una persona pide ayuda a las autoridades o va a un refugio buscando ayuda, y los refugios usualmente le van a ayudar a ponerla en un lugar seguro para usted y sus hijos, donde usted no la pueda localizar el abusador o la abusadora, cualquiera que sea el caso. Entonces, todo será mucho más fácil para comenzar con una vida lejos del abusador o abusadora si usted tiene estos documentos. Entonces, es importante que los tenga. ¿Qué hacer cuando ya ha dejado la relación con su pareja abusiva? Pues si usted va a permanecer en la casa donde vivía con su pareja abusiva, entonces lo primero sería cambiar las chapas de las puertas si es que va a quedarse a vivir ahí. El segundo, instalar medidas de seguridad en su casa. Esto pueden ser cámaras de seguridad. El número 3, decirle a los vecinos que su expareja no es bienvenida alrededor de su casa y pedirles que llamen a la policía si lo ven cerca. Y esto es en los casos donde es un abuso extremo, donde usted sabe que su vida corre peligro o la de sus hijos corre peligro. Obviamente, siempre tomando en consideración cómo fue que se terminó esa relación y cuál es la situación de su relación y con la persona que es el abusador. El número 4, asegúrese de que la gente que cuida a sus hijos tenga claro quién tiene permiso y quién no de recogerlos. Eso es muy importante, especialmente porque muchos de nosotros no los llevamos a un centro de cuidado establecido, sino que los llevamos con la vecina o algún familiar. Entonces puede ser que la expareja abusadora
llegue a recoger a los niños y si nosotros no le hemos avisado o no hay una orden de la corte que diga que no los puede recoger, el abusador puede llevarse a sus hijos. Así que eso es algo que uno tiene que tomar en cuenta. Y si los niños están asistiendo a la escuela, pues entonces avisar a la escuela que hay una orden de la corte y presentar esa copia para la escuela para que no le entreguen a los niños. Otra cosa que se debe hacer es conseguir una orden de restricción y asegurarse que los vecinos y amigos tengan copias. En caso de que usted no pueda presentarla en el momento que se necesite o no la tenga a la mano, que haya copias que alguien le pueda proporcionar. Pedirle a sus compañeros de trabajo o amigos, etcétera, que si lo ven cerca, pues le avisen para que usted sepa que puede estar en peligro. También evitar ir a las tiendas, bancos y negocios a los que solía ir antes cuando vivía con su agresor. Esto va a evitar que usted se cruce o se tope con la persona y tenga que pasar momentos desagradables o incluso pueda usted estar en peligro. Ir a un consejero o asistir a talleres y unirse a grupos de apoyo. Hacer todo lo que pueda para formar una red de apoyo para usted y su familia. Esto es muy importante porque hay heridas psicológicas y físicas que tardan mucho en curar. Especialmente las psicológicas se pueden atender con un consejero y muchas veces no solamente la víctima directa, que sería la pareja, necesita la ayuda psicológica, sino que los niños o todos los miembros de la familia que presenciaron o fueron afectados directamente por la violencia doméstica necesitarán algún tipo de consejería o terapia psicológica para superar esto. Quiero abordar ahora en esta parte que el maltrato a las mujeres es maltrato infantil. ¿Por qué? Porque cuando nuestros hijos presencian este tipo de abuso, les marca. Y aquí quiero aclarar algo que aunque dice que el maltrato a las mujeres es maltrato infantil, también cuando el abuso se da de una mujer hacia un hombre y sus hijos lo presencian, también es un tipo de maltrato infantil. Los hijos de mujeres maltratadas o que presencian violencia doméstica, ya sea que el papá abusa a la mamá o la mamá abusa al papá, definitivamente que pueden mostrar problemas físicos y emocionales y pueden sufrir de cosas como depresión. Y muchas veces nosotros no sabemos identificar la depresión en los niños, pero la depresión en los niños se parece a lo que sufren los adultos cuando sufren de depresión, pero también puede ser que los niños se vuelvan hostiles, que sean más enojones o que muestren rebeldía. Puede ser que se muestren tristes o cansados. Puede ser que ellos manifiesten su depresión como un tipo de cansancio. Tal vez el nivel de energía en los niños disminuya, eso también puede ser un signo de depresión, o que tengan desinterés por lo que antes les gustaba hacer. También pueden tender a aislarse, a alejarse de todo y de todos. Otra de las cosas que puede pasarle a los niños cuando sufren o simplemente observan violencia doméstica, puede ser que sufran de ansiedad y la ansiedad se manifiesta, tal vez se le presente a sus niños como dolor de estómago o dolor de cabeza y a veces no asociamos con que la ansiedad o le duele la cabeza puede ser ansiedad o le duele mucho el estómago puede ser ansiedad. Entonces, por eso es importante que lo sepan y también puede ser que se pongan muy inquietos o que tengan problemas para dormir. Y cuando mencionan problemas para dormir, puede ser que o no puedan dormir o que duerman demasiado. También puede ser que se dé el miedo, que tengan miedo constante o que se presenten desórdenes alimenticios, que puede ser también, como mencionaba, o que coman mucho de repente, que es algo que no solían hacer, o que dejen de comer lo suficiente. También eso puede darse. O hay otros tipos de desórdenes alimenticios como son la bulimia y la anorexia. Así que esos son otros tipos de desórdenes. Y también puede ser que se den comportamientos de regresión o sentimientos de culpa. Y los comportamientos de regresión en los niños puede ser que un niño que ya hablaba bien comience a hablar como si fuera un bebé otra vez. O que si ya iba al baño, de repente ya no quiera ir al baño. Y esto va a suceder porque lo que pasa es que el niño está tratando de volver
a ese tiempo donde no ocurría el abuso, entonces él quisiera regresar y por eso hay esos episodios de regresión. Hay 5 factores que nos van a aclarar un poco cómo es el efecto de la violencia doméstica en los niños. Y el primer factor es la severidad, proximidad, duración y frecuencia de la violencia doméstica. ¿Cuánto tiempo sufrió el niño o presenció violencia doméstica? ¿Cuánto duró esto? ¿Qué tan cerca le tocó? ¿Fue algo que vio en unos familiares que no vivían con él o ocurrió con sus mismos papás? ¿Qué tan seguido ocurría? ¿Era esto todos los días o muy de vez en cuando? Todo esto va a tener una relación directa con cómo el niño se ve afectado. Y un niño directamente expuesto continuamente a la violencia doméstica va a ser más dañado emocionalmente. El factor número 2, el factor de género. Los niños y niñas no van a ser afectados de igual manera. Muchas veces ya hay unos roles muy marcados. Las niñas se comportan de una manera, los niños se pueden comportar de otra manera. Puede suceder que porque en nuestro hogar hay unos roles muy marcados de lo que debe de ser el comportamiento de un niño y muchas veces se les cría creyendo que no, usted es niño y no debe de llorar. Usted le puede pegar a su hermanita porque usted es niño y ella se debe de aguantar. O por el otro lado a las niñas son las que tienen que limpiar. O chillona, las niñas siempre lloran. Entonces, incluso eso tiene que ver en cómo le afecta a un niño diferentemente que a una niña el abuso doméstico. Puede ser que la niña el día de mañana, debido a lo que presenció, busque una relación donde ella sea la víctima, igual que lo era ella o su mamá en una relación de violencia, y que el niño busque ser el abusador, aún inconscientemente sin darse cuenta por los roles que le fueron enseñados. El factor número 3 es el papel del niño dentro de la familia. Los niños expuestos a violencia doméstica pueden tomar diferentes papeles dentro de la familia. Y lo que suele suceder es que hay niños que tienden a ser los rescatadores. Otros pueden ser los confidentes de la víctima o los referees. Y cuando esto sucede, los niños que se vuelven los rescatadores están tratando de rescatar a la víctima. El problema es que cuando un niño se mete a querer defender a un adulto en una relación de violencia doméstica, en un episodio de estos donde es la explosión de la violencia, puede salir lastimado, no nada más emocionalmente, sino que tal vez llegue a recibir un golpe o ha habido niños que son ya más grandes, incluso atacan al abusador. Se ha sabido de casos donde incluso el hijo o la hija tratando de rescatar al papá o mamá que estaba siendo abusado, matan al abusador. Entonces son consecuencias bien graves de cuando un niño toma este rol de ser el rescatador. También se vuelven confidentes de la víctima en muchos de los casos, pero esto se considera abuso infantil porque los niños no están ni preparados mentalmente, ni moralmente, ni emocionalmente para escuchar nuestros problemas o para darnos consejos sobre nuestros problemas. No hay que confundirnos y decir, es que mi hijo o mi hija es muy maduro. Él sí me sabe escuchar. Esto no es justo para los niños, no es apropiado y es un tipo de violencia o de abuso infantil. El agarrar a mi hijo o a mi hija de mi confidente, eso se considera abuso infantil, por lo que ya les dije que no están preparados ni emocionalmente ni moralmente para responder a esta responsabilidad de ser el confidente de alguien. Y por último, los niños también pueden tomar el papel de ser los referees. Cuando la pareja se está peleando, entonces interviene el niño a quererlos separar o a querer evitar que se estén peleando, pero en estas ocasiones el niño también puede ser lastimado, ya sea por un golpe o porque le insulten o porque lo desprecien. Entonces, ese es otro de los factores, el papel que el niño toma dentro de la familia.
El factor número 4 es la presencia o ausencia de un adulto amoroso. Cuando en la vida del niño los únicos adultos son los que están envueltos en la relación de violencia doméstica, el impacto para este niño va a ser más y más negativo. La presencia o la ausencia de un adulto amoroso puede marcar la diferencia entre cómo un niño va a reaccionar y a resistir los eventos de violencia doméstica. Si en su vida solo hay gente que le abusa o que constantemente están usando o haciendo violencia doméstica, eso no le ayuda al niño porque no le dan ninguna esperanza, ningún apoyo para resistir estos eventos de violencia doméstica. En cambio, si hay un adulto que puede ser su apoyo, ya sea que hay un abuelito o una tía donde el niño se puede refugiar, un terapeuta, algún maestro que le ayude a saber que él no tiene la culpa, que hay gente que le puede ayudar, que en un momento todo, con la ayuda adecuada se podría componer la situación. Entonces el niño va a hacer menos el daño que él sufra con estos eventos de violencia doméstica. Pero si el niño no tiene a nadie, el niño va a sufrir no solamente más de manera emocional en su niñez, sino que esto es un problema que puede llevarse hasta cuando llega a la vida adulta. Y por último tenemos el factor número 5, que es la respuesta de los sistemas de ayuda. Es importante el entendimiento y capacitación de personas profesionales que puedan responder y ayudar efectivamente a las familias expuestas a la violencia doméstica. Lo importante de cuando buscamos ayuda, lo primero es, si no estoy segura de llamar a la policía, no tener el miedo de buscar otros recursos. En la comunidad hay muchos recursos, también hay recursos en línea donde puedo hacer llamadas anónimas si no estoy segura de quién me puede ayudar. Lo que sí les aconsejaría es que si llaman a una asociación o a una organización y no les dan la respuesta que están buscando o no consideran que se les está tomando en cuenta o están haciendo caso a lo que ustedes están presentando como queja o como problema, busquen en otro lugar. Muchas veces nos damos por vencidos a la primera o nos dicen algo que no queríamos escuchar o que no es lo que esperábamos que nos dijeran y dejamos entonces de buscar ayuda. A veces hay filosofías de organización a organización o también protocolos que ellos siguen y que yo no estoy de acuerdo. Entonces, si no estoy de acuerdo en una ayuda que se me está brindando, tal vez puedo buscar en otro lado. Claro que si en todos los lugares me están diciendo lo mismo, sería bueno evaluar si los equivocados son estas organizaciones o yo en lo que estoy presentando como mi problema o lo que yo creo que estoy haciendo bien. Entonces, eso es lo que me gustaría mencionarles. Ahí se muestra en la imagen el departamento de policía, también están las cortes, las que les mencionaba que es importante que haya esos documentos donde se muestre esas órdenes de restricción, tanto como para ustedes como para sus hijos, si es que se necesitan. Y también aparecen, está una iglesia ahí, pero cualquier tipo de denominación religiosa, pueden buscar a un pastor, a un sacerdote, a algún rabino, según sea su creencia, pero también hay que considerar que muchos de estos líderes religiosos tal vez tienden a tener una enseñanza o una formación muy conservadora y no sepan aconsejarle efectivamente en qué hacer en caso de violencia doméstica. Así que si usted es una víctima, ya sea hombre o mujer, y sabe que es una relación que es abusiva y en alguna iglesia a la que usted pertenece no le brindan ayuda, entonces permítase buscar ayuda en otras organizaciones. Hay organizaciones no gubernamentales y hay otras también del gobierno donde usted puede preguntar de manera anónima cuál sería el procedimiento a seguir para salir de esa relación y qué ayuda le pueden ofrecer. Y por supuesto está ahí el hospital, pero esperamos que no tenga que llegar a buscar ayuda en el hospital a menos de que sea para que le informen de recursos en su comunidad.
Otra cosa que sucede con la violencia doméstica es que cuando los adolescentes son los que están siendo partícipes, ya sea que sean víctimas o presencien violencia doméstica, estos adolescentes tienden a usar más alcohol y drogas, y esto lo hacen usualmente como una manera de escape a lo que está sucediendo en casa. También suelen ser lastimados cuando intervienen durante un episodio de violencia doméstica. Y hablamos hace un momento de cuando los hijos se vuelven los referees, toman ese rol en la familia, o los defensores, y esto es algo que suele suceder, que son lastimados cuando intervienen en estos episodios de violencia doméstica. También pueden mostrar actitudes que apoyan el uso de la violencia. Hay que recordar que los niños aprenden a temprana edad y durante su vida por imitación. Entonces, yo le puedo decir a mis hijos que no hagan tal cosa, pero si me ven hacerlo a mí todo el tiempo, es lo que van a aprender. Entonces, si hay niños que están presenciando violencia doméstica, lo que aprenden es que así es como se resuelven los problemas. Entonces, tienden a imitar esto y usan la violencia en sus propias relaciones sentimentales o no sentimentales. Entonces, puede que se vuelvan violentos al presenciar la violencia. Ellos asuman que así es como se resuelven los problemas, o es lo normal en las relaciones sentimentales, entonces también se vuelven victimarios. Cosas importantes a recordar. Lo primero es que hay que reportar la violencia doméstica. Esto se puede hacer de varias maneras, así que yo buscaría organizaciones en mi comunidad que me puedan contestar preguntas si es que las tengo. También es importante el pedir ayuda y tener un plan seguro para usted y para sus hijos. Es importante tener un plan de qué voy a hacer, qué va a pasar cuando me vaya, o cuando reporte, o cuando llame a las autoridades. Obtener una orden de restricción para evitar que el abusador pueda continuar acercándose a usted y a sus hijos. Y recuerden que es importante mantener información importante en un lugar seguro, ya sea en casa de un familiar o de un amigo, el tener esos documentos o ese dinero extra en caso de que llegue a necesitarlo. También podría buscar un albergue, y siempre hay albergues en todas las comunidades. Incluso hay unos albergues que tienen casas de seguridad en otros lugares lejos de donde vive el agresor, para que la persona que está siendo abusada al tomar la decisión y escapar tenga un lugar seguro sin miedo a que la va a encontrar o lo va a encontrar. También debe de buscar tratamiento para usted y su familia, y esto se refiere a terapia familiar. Hay que recordar que la violencia doméstica deja heridas físicas, pero también deja heridas emocionales, que si no se tratan adecuadamente, con el paso del tiempo pueden causar más daño. También les aconsejamos que busquen grupos de apoyo de violencia doméstica en su comunidad. Esto les va a ayudar a que el estar en la misma situación que otros han estado, se sienta usted que no está sola, que no está solo, que no es el único que está atravesando esta situación. Esto también es de gran apoyo, no solamente en cuestión emocional, pero también en esos grupos tienden a compartirse recursos. También el poder ver que otras personas tal vez ya están mejor de lo que estaban cuando decidieron poner fin a esta relación de violencia doméstica, y le va a ayudar a usted, si le está sufriendo, el ver que hay una luz al final del túnel, ¿verdad? Que si esa persona salió adelante, entonces yo también puedo salir adelante. Esas son algunas de las cosas que proveen los grupos de apoyo, así que los invito a que, si es su caso, que usted está sufriendo de algún tipo de violencia doméstica, busquen esos grupos de apoyo en su comunidad. También es importante que creen un plan, como ya lo mencionamos antes, que estén listos, y que cuando tomen la decisión se informen de cuáles son los pasos a seguir antes de tomar cualquier acción. Y por último, quiero decirles que todos merecemos vivir una vida libre de violencia. Si usted está sufriendo de algún tipo de abuso, si usted está sufriendo de maltrato, o sus hijos están sufriendo de algún tipo de maltrato o de abuso,
No importa que sea hombre o mujer, usted merece vivir una vida libre de violencia junto con sus hijos. No tenga miedo de hablar. Muchas veces nos da miedo porque pensamos en el qué va a decir la gente. Otra de las cosas que solemos pensar es, si se entera que estoy buscando ayuda, ahora sí me va a matar, pero hay maneras donde se puede buscar ayuda de manera muy, muy discreta. Así que si tiene más preguntas acerca de este tema, no duden en acudir a la ventanilla de salud de su consulado. Ellos siempre tienen una lista de recursos que le pueden servir, no solamente en temas como este de la prevención o la ayuda para gente que sufre violencia doméstica, sino otros temas de salud y abogacía también que le pueden servir. Así que contacten a la ventanilla de salud del consulado. Fue un placer el poder hacer esta presentación para ustedes. Esperamos que les haya servido y esto fue en una colaboración de la organización de Visión y Compromiso y el Consulado de México de su área. Así que muchas gracias por su asistencia.